Oigan, mis chamacos, qué bueno que siguen con nosotros porque están justo a tiempo para escuchar a Beca Duncan. Hola, Beca. Hola, buenos días. Muy buenos días para ti. ¿Cómo están? Bien, empezando el lunes. Muy bien. No está fácil el asunto, no está fácil. No, pues- Hay muchas piedras en el camino, pero sin embargo, avanzamos. Muy bien, me parece muy ¿Tú bien. estás bien? Yo estoy bien, sí. Qué bueno. Sí, todo, ¿De qué nos todo vas en a hablar orden. hoy? Pues hoy les quería platicar de una exposición que hizo el Museo Somaya. Se Ah. inauguró el martes. Es una exposición maravillosa que se llama 20 siglos de arte en México. Ajá. Pues como podrán ver, una exposición que Pues. abarca muchísimos Ajá. años, sí, una combinación de arte pues mesoamericano, virreinal, del siglo XIX y por supuesto del siglo XX, y bueno, me pareció un ejercicio increíble porque lo que están haciendo es romper con esta idea de hacer una revisión histórica del arte cronológica y más bien es a partir de ejes temáticos. Entonces ponen a dialogar distintas colecciones de su acervo, la del propio Museo Somaya, pero también de la casa de Guillermo Tovar de Teresa, que recientemente también se incorpora a los museos Somaya, y distintos fondos. Entonces lo mismo puedes ver una sala con cuadros que con numismática, ¿Y con sí les cartelería. Sí. O sea, ¿sí una es maravilla. suficiente? Sí. Porque para la gente más o menos que nos está oyendo y que quiera calcular, 20 siglos vienen siendo como 2000 años, ¿verdad? Sí, Sí, porque nunca faltará alguno que dice, no, son como 40,000 años de historia. No. Son 2000. Sí. Entonces, pero no obstante dices, oye, para hacer todo el recorrido, ¿sí hay suficiente? Porque la oferta es tentadorcísima. sí, bueno, digo, por supuesto siempre quedan temas que explorar con más profundidad, pero lo que a mí me parece que es un ejercicio interesante es esta idea de los núcleos temáticos y de cómo, Los ejes, dices. digamos, estos ejes que nos van diciendo, pues, quiénes somos nosotros como mexicanos. Un poco la pregunta es sobre nuestra identidad. Incluso la idea es que tú compartas tu experiencia en la exposición a través del hashtag México es, porque un poco te plantea esa pregunta de qué es México. Y entonces lo que hace es, por ejemplo, empieza situándote en el paisaje, ¿no? Entonces, digamos, situándote geográficamente en qué es México, ¿no? Y entonces ahí pues puedes ver, por ejemplo, un biombo maravilloso, virreinal, de los 4 continentes, pero volteas y hay un paisaje de José María Velasco del siglo XIX. Entonces un poco como a través de estos 20 siglos hemos abordado nuestro lugar, ¿no? Nuestra tierra, digamos. Eso es muy sano, porque ve toda la polémica. Sí, si quieres, a veces un poco útil, pero la mayoría muy inútil. A propósito del 12 de octubre, por ejemplo, y el Día de la Raza y todo esto. ¿Cómo llega hasta pervertirse la idea que en la fusión de las culturas vamos nosotros? Claro, Y también hay riqueza. sí. Riqueza de lo que teníamos y riqueza de lo que llegó, porque finalmente todo nos conforma. Sí, pues todos somos mestizos, ¿no? Exacto. Eso es México al final. Y fuimos antes de que llegaran y fuimos después de que llegaran. Ujú, ujú. Y entonces eso es también lo que nos deja ver estos 20 siglos. Exacto, sí, y eso es increíble cómo lo logran también en la exposición, porque, por ejemplo, hay una parte donde tienes piezas prehispánicas con un códice que se hizo ya después de la conquista, donde ves, por ejemplo, cómo se están usando palabras náhuatl, pero ya con caracteres, digamos, el alfabeto latino, ¿no? Este, y también vemos, digamos, un poco más al fondo, o sea, todo esto convive en un mismo espacio, ¿no? Pero es muy interesante cómo te acercas a esto y lo ves un poco como un todo y ya vas viendo como O sea, cada ves el cosa específica. panorama. Ajá, entonces al fondo ya ves obras de las vanguardias mexicanas del siglo XX, piezas de Montenegro, de Tamayo, y cómo al final todos están también hablando de este tema del mestizaje, O ¿no? sea, nuestra ensalada. Exactamente, y eso es muy interesante verlo todo en un mismo plano, ¿no? Te da una perspectiva maravillosa y también en cuanto al códice, y esto es importante mencionar que hacen un diálogo con los documentos que tienen también del archivo Carso, que enriquece muchísimo la experiencia, porque entonces estás viendo estas obras de arte al lado de, por ejemplo, un documento,
de Iturbide, el Sí. manifiesto al mundo de Agustín de Iturbide. Tienen documentos maravillosos ahí. Increíbles. Cartas de Carranza. Sí, bueno, hablando de cartas, por ejemplo, Sí, sí. está una carta de Ignacio López Rayón a Miguel Hidalgo explicando por qué no entrar a la Ciudad de México, que era la gran interrogante de la historia, ¿no? ¿Por qué no tomaron la Ciudad de México? Pues ahí viene la explicación. Ahí dice exactamente por qué no deben entrar, por qué no les conviene, y bueno, se resuelve ahí también una duda, ¿no? Primeras ediciones de Sor Juana Inés de la Cruz, pero insisto, todo esto a la par de también, por ejemplo, algunos cuadros repatriados, que es un esfuerzo importante que han hecho desde Fundación Carlos Slim, de repatriar obra de artistas mexicanos. Entonces, por ahí hay un Montenegro repatriado, hay también algunas obras de Siqueiros, que son pues obras que no se habían presentado al público. Entonces, es la verdad una buena mirada sobre quiénes somos, además en un momento en el que esa pregunta está circulando en el debate público, ¿no? Estamos acercándonos a los 500 años de la culminación de la conquista, y en ese sentido también es muy interesante cómo la exposición deciden tomar un número simbólico que es 1521. Entonces la exposición está conformada por 1521 objetos. Qué puntual es el asunto. Este recordatorio, ¿no? De quién chingados somos. Uh-huh, uh-huh. Para que no te hagas bolas. Claro. O sea, ya hay digestiones que tardan, ¿no? Y hay unas digestiones que tardan hasta 500 años. Y te puedes encontrar puntos de vista distintos, algunos incluso muy bien cimentados, tendenciosos, pero muy bien cimentados. A final de cuentas, llegas ante ese espejo. Le dice, eso es lo que eres. Y esta exposición es un buen espejo. Claro, sí, y además también lo interesante es que no solo es una exposición que toma el arte o digamos la documentación histórica como punto de partida, sino también la cultura popular. Y eso me parece también fundamental, porque pues por supuesto que la cultura popular refleja quiénes somos también. Entonces ahí también incorporan, por ejemplo, piezas de su colección de galas, Sí. galas de México, que se acuerdan que hacían Sí. estos calendarios de el Popo y el Ista, ¡Claro! ¿no? Entonces está eso, pero está eso dialogando con obra de, por ejemplo, Alfredo Ramos Martínez, ¿no? De los grandes nombres de la Escuela Mexicana de Que es por Pintura. primera vez se están incluyendo obras antes no presentadas, justamente de Alfredo Exactamente. Ramos Martínez, de Tamayo, de Montenegro y de Toledo. Exactamente. Entonces justo tienes, ¿no? Estas piezas como muy de cultura popular, incluso kitsch, ¿no? De galas, Claro. con estas piezas de los grandes nombres de la Escuela Mexicana de Pintura, con loterías, por ejemplo, una lotería virreinal, una lotería hecha por José Guadalupe Posada, ¿no? Y al mismo tiempo hay contenido exclusivo por medio de la realidad aumentada en teléfonos y tablets de los visitantes. Que esa es una maravilla del Somaya, que tienen estas herramientas tecnológicas pues, que son enriquecen mucho la experiencia, ¿no? Y que ya lo has visto en otros museos del mundo y que ahora ya lo tienen que usar aquí como se está usando también como otra posibilidad de la misma exposición. Claro, y ahí el Somaya ha sido punta de lanza en incorporar esas tecnologías en México. Y bueno, también ya que estamos en el tema de quiénes somos y nuestra identidad, no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarles que se den una vuelta por el Colegio Nacional en esta semana, porque del 13 al 19 de octubre va a haber un encuentro, Libertad por el Saber, que va a ser todo en torno a los 500 años pues del encuentro de Cortés y Moctezuma, del encuentro de estos dos mundos. Hay pláticas pues muy interesantes. Hay pláticas de Eduardo Matos Moctezuma, de López Luján, de Concepción Company. Es decir, es una agenda maravillosa la que tienen preparada para esta semana. No se lo pierdan, vayan a ver estas pláticas y conferencias que se van a estar llevando a cabo durante todo el día esta semana. ¿Esta semana? ¿Estar pendientes de eso? Sí.
Y la exposición. Y la exposición, que va a estar pues un buen rato. Todavía no han anunciado fecha de cierre de la exposición, entonces pues láncense de una vez, pero Y si va a haces estar lo de más la, y tiempo. si hablas de la exposición y hablas esto de este evento de esta semana, ¿qué es? Sí, es el encuentro Libertad por el Saber, Ah. 1519 a 500 años, en el Colegio Nacional, homenaje a Miguel León Portilla. Y de todos esos pendientes, falta hablar de tu libro. También. O sea, ponte de acuerdo con Juan, que es el que te hace porras y jingles y todo eso, que es tu Nuestro jinglero. Agustín Lara en la cabina. El flaco de oro. El flaco de oro. Hay que ponernos de acuerdo para que nos vengas a hablar de tu Muy libro. bien, me parece muy bien. No solamente tu colaboración exquisita de cada semana, sino que te invitemos para que hables de tu libro. Pues ahí se va a poner bueno el debate. ¡Ah, qué bueno! Gracias, Beca. Gracias a ustedes. Qué gusto verte. Igualmente.